bienvenidos a todos y a todas. Creo que feliz año porque estamos a día 14, con lo cual todavía lo podemos decir durante unos cuantos días. Y bueno, si os parece, me hago primero una pequeña presentación y nos ponemos a lo que vamos a comentar hoy. Bueno, como bien comentaba Pedro, me llamo Mario Rodríguez. Tengo la suerte ya de con vosotros estar colaborando desde hace bastantes años en muchos temas vinculados siempre con recursos humanos y gestión de personas. Y bueno, desde hace unos años, pues dando un enfoque a través de esta charla conferencia acerca de People Analytics. Yo estoy como socio trabajando en Auren, dentro de Auren en la división de consultoría, en Auren Persona, soy socio. Y bueno, pues desde hace unos cuantos años, realmente desde el 2014 empezamos a hablar de People Analytics, fuimos de los primeros en España que empezamos a desarrollar este tema. Ya el 2014 es prácticamente muy atrás, es casi la prehistoria. Y bueno, ha evolucionado bastante todo el concepto. Estoy convencido que os suena a gran parte de los que estáis aquí, pero sí que es cierto que bueno, lo que quiero con vosotros hoy, más que una charla conferencia, es que lo podamos ir debatiendo, comentando entre todos. Sé que me han dicho que sois un grupo bastante participativo, con lo cual espero esa participación por el chat, pero también por los micrófonos. Me gustaría también escucharos, que seguro que tenemos un buen sonido, y poder con vosotros ver desde lo que es People Analytics desde diferentes perspectivas, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo no solamente el por qué, para qué sirve, cómo se lleva a cabo. Os traigo, sin entrar mucho en un análisis de datos profundo, pero bueno, algunos ejemplos de sitios donde hemos estado haciendo cosas y también algunos otros aspectos que considero que son importantes cuando se habla de personas, que es todo lo que tiene que ver con la ética, la confidencialidad. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, veo ahora mismo que somos unas 34 personas, algunos están entrando, saliendo, me imagino que esto es lo normal. Pero me gustaría, además de por el chat, escucharos, si queréis, a cualquiera de vosotros o de vosotras. Cuando yo hablo de People Analytics, no sé a qué os suena, si os suena algo. Y me gustaría que me comentarais de viva voz, cualquiera de los que estáis, esto de People Analytics, a qué os suena, si ya os suena de algo, si en las organizaciones que estáis habéis trabajado, si estáis trabajando en ello incluso. Me gustaría escuchar en esta primera ronda rápida un poco a qué os suena, más allá de la foto que os he puesto ilustrativa de Time, que si esa foto la viéramos en formato GIF, pues veríais cómo los diferentes gráficos, números, datos se van moviendo, ¿no? Y no sé si el concepto de People Analytics es precisamente a no estar nunca desconectados, ¿no? Pero quien quiera, intervenid, por favor. ¿A qué os suena esto de People Analytics? ¿Qué os viene a la cabeza cuando escucháis esto? ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días. Buenos días para ti, buenas casi noches por aquí. Es correcto, sí, estás allá en España y yo estoy acá en México. Sí, no pasa nada, pero te escucho aquí al lado. Cuéntame. Perfecto. Mira, pues de entrada People Analytics suena un poco ya al Internet de las cosas, al tema de las smartwatch, un tema ya de lo que ya tenemos prácticamente en puerta. En pocas palabras sería todos los análisis de datos que genera la gente, sus celulares, smartwatch, dispositivos. O sea, Big Data también te sugiere, ¿no? Exacto, y que al final pues alguien lo va a analizar y alguien va a tomar decisiones comerciales, decisiones hacia una experiencia al cliente y pues obviamente los riesgos que conlleva, ¿no? Si yo comparto mis datos, pues lo que está sucediendo ahorita con Telegram y WhatsApp y todo esto, ¿no? Entonces, sí, vemos mejora al final de cuentas como un análisis hacia el cliente, hacia poder recomendarle ciertas cosas, pero pues con sus grandes riesgos, ¿no? Entonces, creo que va por ahí el People Analytics y entendiendo también que no hay mucha gente que lo maneje y los que la manejan pues también tenemos problemas éticos. Yo por ahí estoy profesionalizándome en Data Science. Fantástico. Pues el tema ético pues es importante, ¿no? Entonces si el tema ético no está claro, sobre todo en América Latina, creo que va a ser crítico. Aún en Europa está más o menos el tema, pero creo que todavía hay mucho que mejorar, ¿no? Es lo que pudiera aportar. Gracias. Bueno, luego comentaré algo relacionado con el tema ético, más que con el tema legal, porque al final la normativa entiende más de ámbitos regionales o locales, ¿no?
Pero bueno, incluso como tienes mis datos ahí, si quieres más adelante, más allá de la sesión que comentemos sobre los temas éticos, es algo que me apasiona. El enfoque que le has dado es muy bueno, pero está muy centrado en la parte analytics. Es decir, evidentemente la parte people tiene que ver, pero el enfoque de people analytics quizás os pueda confundir un poco el nombre. Y si en lugar de People Analytics yo aquí hubiera puesto HR Analytics, quizás el enfoque de tu respuesta hubiese sido diferente. No sé, alguna otra persona si quiere aportar alguna cosa. Porque cuando hablo de People Analytics me estoy refiriendo fundamentalmente al enfoque de HR Analytics. Hola, hola ¿Alguien Mario, ¿qué más? tal? Soy Andrés. Muy buenas. ¿Qué tal? A ver, entiendo como People Analytics el estudio, análisis que se hacen a las personas o al proceso que realizan las personas en su entorno laboral. Muy bien. Es lo que yo creo. Exacto, o sea, va un poco por ahí, André, lo comentaba antes el compañero, por eso le decía, digo, está muy bien el enfoque, pero quizás el concepto people, porque al final las personas somos generadores de datos de forma constante, puede induciros a error, sobre todo por el foco que lo voy a centrar más en el impacto que puede tener desde el punto de vista de los procesos de gestión de personas o de recursos humanos, que creo que es un poco lo que tú estabas comentando ahora, ¿verdad, André? Sí, sí, claro. Listo, gracias. Eso es. Era eso. Muy bien. ¿Alguien que quiera comentar alguna otra cosa o que incluso esté ya bien como data scientist o como HR scientist, etcétera, trabajando en temas de esto y que nos quiera comentar algún tema? Bueno, pues vamos para adelante. A ver, cuando hablo de People Analytics, y quizás, como os decía al principio, hay diferentes acepciones, ¿de acuerdo? Google Trends seguro que lo conocéis, lo habréis utilizado en muchísimas ocasiones. Yo hice una búsqueda de ayer, esto es de ayer mismo, ¿de acuerdo? Donde hice la búsqueda en Google Trends de People Analytics, HR Analytics, que es como tradicionalmente se ha llamado en ocasiones a esto que vamos a ver hoy. A veces se le menciona con temas de KPIs, de estrategia, etcétera. Talent Analytics también en ocasiones. Al final estamos hablando de lo mismo. Yo esto lo suelo hacer cada año que colaboro con Gio en este tipo de charlas y me llama mucho la atención cómo el mapa del mundo va cambiando de colores en función de lo que voy buscando cada año y sobre todo el ranking, que si lo ves ahí, pues me llamó muchísimo la atención que apareciera en primer lugar Portugal a nivel mundial como el máximo país que está buscando conceptos relacionados con People Analytics. Esto hace unos años, normalmente los países eran UK, Estados Unidos, España estuvo por ahí durante un tiempo, apareció de forma muy clara la India durante bastante tiempo por todos los grandes data scientists que tienen ahí, que muchas empresas fueron para allá. Pero bueno, es algo que llama la atención. Ves ahí un poco el gráfico. Quizás en muchas ocasiones se confunde People Analytics con una identificación de KPIs, de indicadores de gestión de recursos humanos. Y veis que incluso se aleja bastante del punto de vista de la búsqueda. A mí me gusta, y esto va en relación con lo que comentaba antes el otro compañero hablando del data scientist, ¿no? Andrew Bradley, la vicepresidenta de productos de Big Data en IBM, que ahora está trabajando fundamentalmente en la parte de Adobe y algunos otros programas, pues hablaba que un data scientist es alguien que es curioso, que puede mirar los datos y detectar tendencias. Y la parte más bonita para mí, quizás porque yo soy más de recursos humanos que de la parte de datos, ¿no? Es que es una persona, lo considero una personalidad del renacimiento, con ganas de aprender y traer cambios en una organización. No vamos a hablar del concepto de Data Scientist porque además aquí hay una formación muy específica. Me voy a centrar mucho más en la parte de People, HR. Pero bueno, quiero traeros un poco porque al final la figura del Data Scientist va a estar presente en gran parte de lo que voy a estar comentando porque es un rol indispensable para poder llevar a cabo cualquier proceso o cualquier proyecto. Ahí os he dejado... no sabía que alguno de vosotros os estabais formando en Data Scientist, pero incluso os he dejado varias páginas web donde podéis incluso ver comparativas desde el punto de vista de salarios de este tipo de perfiles, de búsquedas de oportunidades profesionales, etcétera. Pero bueno, creo que es interesante para que conozcáis que esto es un tema. Todo lo que tiene que ver con Analytics, como sabéis, ha explotado ya hace mucho tiempo, empezó hace tiempo en el área de marketing. Marketing fueron los primeros que empezaron a trabajar realmente el tema de Analytics, midiendo los leads, los impactos en los clientes, etcétera. La parte de ventas y de producción de operaciones fue en cierto modo detrás.
Y People o HR, los recursos humanos, más allá del business, que evidentemente está muy vinculado con otros temas, bueno, pues va un poquito detrás y quizás ahí los niveles de evolución, como comentabas antes, no son los grandes. Me gusta también, desde el punto de vista introductorio, hablar de las principales estrategias en ámbitos tecnológicos que considera Gartner, que en este sentido quizás es una de las consultoras a nivel mundial referencia. Y estas son las que ha publicado para 2021. Una de las cosas buenas de estar con vosotros siempre en enero es que, como lo suele publicar en diciembre, siempre consigo traer actualizado el del año nuevo, ¿no? Entonces, aquí, si os dais cuenta, para este año 2021, las tendencias tecnológicas más claves, estratégicas para las organizaciones, pues están estructuradas en torno a 4 grandes ideas. Por un lado, foco en personas, y esto está muy relacionado con lo que comentaba el primero de los compañeros que habló, ¿no? El foco en las personas en cuanto a que las personas son el centro del negocio, pero la orientación fundamentalmente llevándola al ámbito del negocio, no tanto al ámbito de cada uno de nosotros como personas, como individuos, es que todas esas personas necesitan procesos digitalizados. Cada vez más, para alguien de recursos humanos como yo, nos encanta escuchar esto, y es que no se dice ya tanto como antes que lo más importante de las empresas son las personas. No, lo que se está diciendo ahora, y es realmente cierto, y quizás esta pandemia nos ha ayudado, es que sin personas no hay negocios, que es lo más importante, ¿no? Otro de los ejes que habla es en la independencia de la ubicación, y esto probablemente, si vierais, yo lo estuve comparando ayer, en las tendencias del 2020 y 2021 no aparecía esa independencia de la ubicación, pero toda esta situación que estamos viviendo pues hace que los empleados, los proveedores, los clientes, etcétera, tengamos una localización totalmente diferente en cualquier lugar. Es anywhere, como comenta ahí, las operaciones se pueden llevar a cabo y cada vez se están haciendo, ¿no? En tercer lugar, la parte de la entrega resiliente, que sabéis que el concepto de resiliencia pues cada vez se está utilizando más, incluso aquí en España. Una de las fundamentales normas de recuperación o leyes de recuperación habla de la ley de resiliencia, ¿de acuerdo? Pero básicamente Gartner habla de la capacidad de las organizaciones para adaptarse a este entorno volátil, no solamente VUCA, sino a este entorno volátil, y resistir cualquier tipo de situaciones. Y además haciendo una combinación de todas y cada una de esos focos y de cada una de esas tendencias de forma diferente. Aquí solamente con esto pues vemos que todo lo que tiene que ver con Analytics está claro, porque vemos aquí mucho lo que tiene que ver con la hiperautomatización, la inteligencia artificial, etcétera, pero también con toda la parte de People. Y me gustaría en ese sentido llamaros la atención de las que aquí recoge, que es el Internet de los comportamientos. Estos son comportamientos de las personas a través de múltiples tipos de datos y megadatos para poder analizar, detectar patrones, predecir comportamientos, etcétera, ¿no? Porque si esto no lo llevamos al ámbito puro y duro de recursos humanos, esta misma consultora, hay unas áreas de función de recursos humanos donde, bueno, pues establece diferentes tipos de madurez y de importancia, ¿no? Os he marcado en rojo, os lo podéis ver aquí, ¿de acuerdo? Todo lo que tiene que ver con la parte específica que estaría vinculada con People Analytics. Es decir, el nivel de madurez todavía es bajo en relación con muchas otras áreas que tienen que ver pues con la parte de gestión de la función o con el desarrollo de las personas o con el recruitment, el reclutamiento o la gestión de los empleados, ¿de acuerdo? Esto tiene que ver mucho más con la gestión de ese workforce, ¿vale? De la estrategia de las plantillas. Y es cierto que el nivel de madurez es bajo, pero fijaros el nivel de importancia cómo está muy por encima incluso de la media, ¿vale? Con lo cual vemos que aquí es un campo, y a mí me gusta siempre comentaros que en este sentido todos aquellos que estáis aquí, aunque la visión que estáis llevando a cabo en este MBA es mucho mayor, pero creo que como personas que estáis en esta formación tenéis que tener esta perspectiva, pero también es cierto que es un campo de trabajo muy importante para desarrollar en las organizaciones. Y en concreto, hay un estudio de esta organización, es una organización americana, lo podéis obtener por internet si queréis el acceso a IMCA, donde dice cuáles los principales niveles de impacto que tiene People Analytics en el negocio. ¿Y por qué es importante esto? Y por eso os voy llevando un poco desde la parte más genérica de las tendencias de Gartner hasta aquí. Porque al final People Analytics no va de resolver los problemas de recursos humanos, no va de resolver los temas de performance de un empleado en un momento dado, no va de generar mejores procesos o sistemas más digitales,
dentro de la organización, sino va fundamentalmente de resolver necesidades de negocio. Una de las claves fundamentales de los paradigmas que tiene People Analytics frente a otros muchos que en recursos humanos pues hemos ido trabajando durante los últimos años y que quizás este ha sido el más diferenciador, es que esto no va de resolver solo temas de recursos humanos, sino que tiene que tener un nivel de impacto directo. La utilización de esos datos, internos o externos, estructurados o desestructurados, etcétera, tiene que ayudar para resolver necesidades del negocio en sentido amplio, de una unidad de negocio, de un área de actividad, etcétera. Y en ese sentido, hace aquí un ranking muy interesante después de una encuesta muy amplia que llevó a cabo de cuáles de las prácticas más habituales de People Analytics, cuáles son las que más influyen. Y me gusta traerlo porque además son temas que, aunque esto sea del 2019, como lo veis ahí abajo, son de candente actualidad. Y el primero es el Workforce Planning, la planificación de plantillas, de tener las personas correctas, con las habilidades correctas, en el lugar correcto y en el momento correcto. ¿De acuerdo? Esto, a día de hoy, y más con este año que hemos pasado en diferentes momentos dentro del año en función de las zonas geográficas a nivel mundial, pero el tema del dimensionamiento, no estoy hablando de la cargabilidad, sino del dimensionamiento de plantillas, es algo fundamental, no solamente por el tema de los espacios de trabajo, que evidentemente también los lugares, las oficinas, sino también por qué tipo de perfiles de dimensionamiento necesito en cada uno de los momentos en función de las necesidades. El segundo mayor impacto que tiene People Analytics es todo lo que tiene que ver con el diseño organizacional, que a día de hoy estamos en diseños muy híbridos, todavía de cara a futuro, híbridos desde el punto de vista de presencial, online, también desde los puntos de vista, desde los puntos de vista de modelos de organización, donde ya quizás determinados momentos de organigramas tradicionales jerárquicos están evolucionando no solamente a redarquías, a estructuras en red, sino incluso a estructuras donde es cada vez más normal y es muy habitual en los ámbitos de innovación tecnológica e innovación de empresa, donde tú puedes crecer no solo con tus recursos, sino inorgánicamente o a través de acuerdos con terceros que te aportan en tu cadena de valor, y hay muchísimos ejemplos ahí. Todo lo que tiene que ver con el recruitment y la selección. Nosotros tenemos un área de selección, de headhunting, y es curioso, el otro día hablaba con mis compañeros y compañeras de allí, y me decían que cada vez más organizaciones que están instaladas, por ejemplo en España, están buscando para determinados perfiles personas que pueden estar en cualquier otro lugar del mundo, pero con la intención no de que vengan a España, sino de trabajar online tal como venimos haciendo en los últimos meses. Está habiendo una apertura en la parte del recruitment, de la selección, donde impacta directamente en la planificación de plantillas, ¿no? Claro, todo esto, al final, ¿en qué impacta? Pues impacta en el concepto de experiencia empleado o de engagement de los empleados, que quizás ahora no es tan habitual hacer ese tipo de preguntas a los empleados de cómo se encuentra de compromiso, pero sí que es cierto que todo esto se tiene que generar en un entorno de experiencia empleado, de ciclo de vida del empleado totalmente diferente, ¿no? Y quizás muy vinculado con esto, pues todo aquello que cada vez se habla más de la diversidad y la inclusión. Bueno, aquí, últimamente, la tendencia aquí incluso no solamente es diversidad e inclusión, se habla de diversidad, igualdad e inclusión, en el sentido en que igualdad suelen ser normalmente el cumplimiento de normas, la diversidad son políticas de las organizaciones y la inclusión está directamente vinculado con la experiencia de los empleados, ¿no? En definitiva, al final de lo que os estoy comentando son de actuaciones específicas de recursos humanos, probablemente. Ahí tenéis más incluso porque solamente, como veis, están marcadas las principales del ranking, pero hay otras, las cuales también tienen incidencia, ¿no? Pero son, en cualquier caso, 5 impactos importantes de People Analytics en el negocio. Porque al final todo esto que os estoy comentando no se trata de medir, ¿vale? No se trata de métricas o de cuadro de mando integral, del balance scorecard. Realmente de lo que se trata es de qué está pasando versus qué debería pasar y en ese transcurso, en ese momento, ver qué podemos hacer. Con lo cual es entender qué pasa, por qué ocurre, generar una hipótesis, una historia, predecir probabilidades y diseñar planes de acción. Me gusta acompañar esta pequeña presentación con esta foto. No sé si la conocéis. Es una foto de una de las Olimpiadas de la era moderna. Son los 100 metros lisos. Es de hace algún tiempo la foto, como os podéis dar cuenta, ¿verdad? Y llama la atención algunas cosas, ¿no? Bueno, llama la atención, evidentemente, aparte de las líneas pintadas en el suelo, los cordeles, las cuerdas que hay ahí para que puedan correr. Pero si os dais cuenta, en la posición de los corredores,
claro, en aquel momento no existían los tacos en la salida, ¿no? Y todos salían de determinada forma, pues unos salían un poquito más de pie, otros un poquito más agachados, pero hubo en un momento, y en esta carrera ocurrió, que hubo uno de los atletas, este que veis aquí, que decidió agachar por completo su cuerpo para poder salir, aunque no tuviera los tacos, ¿no? Luego le preguntaban que por qué salió aquí. Esto es parecido a cuando Fosbury cambió la forma de saltar, ¿no? En el salto de altura. Le dijeron que él había visto un poco cómo se desarrollaban las carreras, qué era lo que pasaba, qué ocurría, de cuándo se ganaba más velocidad, cuándo menos. Y él pensó en que quizás si hacía una salida desde esa posición, probablemente al principio iba a tener determinado avance menor que sus competidores, pero luego iba a generar una inercia, una fuerza mayor para ir avanzando. Entonces empezó a ensayar sobre esa hipótesis, pues empezó a ver cómo mejor tenía que salir en la carrera, cómo llevarlo a cabo, y creó un entrenamiento específico, un plan de acción específico para hacerlo, ¿no? Y al final, a día de hoy, pues todos sabemos que la forma en la cual todos los corredores salen los 100 metros es muy parecida a la de esta persona que tenemos aquí, ¿no? Esto es, en definitiva, People Analytics y cualquier proceso incluso de análisis en las organizaciones, ¿no? En definitiva, estamos hablando de que es una actitud para evitar determinados sesgos mentales. Aquí entran muchos los temas éticos también que comentábamos antes, ¿no? Pero es muy habitual que en recursos humanos, cuando hablamos de las personas o en cualquier organización, bueno, pues esta persona ya sabemos cómo funciona, aquí va a ir bien, aquí no, se va a entender bien con estos compañeros. Muchas veces tenemos determinados sesgos mentales, los hemos visto en muchas de las prácticas, artículos que leemos en el MIT y en muchas otras revistas profesionales, y es evitar esos sesgos mentales. ¿Para qué? Para basar nuestras decisiones en de lo que sabemos, en esos datos, y no de lo que creemos o de lo que queremos. Eso es la parte más fundamental de todo esto. Podéis interrumpirme cuando queráis, vía chat o incluso vía levantando la mano o con micrófono. No hay ningún problema en que me interrumpáis incluso con el micrófono directamente, ¿de acuerdo? Si eso es un poco el contexto, me gustaría ir comentándoos algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de que es una actitud para evitar determinados sesgos mentales y basar las decisiones en la lógica de lo que sabemos, de los datos que sabemos, y no de lo que creemos o de lo que queremos, os voy a traer aquí, como primer enfoque, luego iremos viendo otra serie de ejemplos, pues algunas preguntas que nos hacíamos en algunas organizaciones a la hora de decir, oye, ¿cuándo una incorporación es exitosa? ¿Vale? Aquí me hubiera gustado poderos poner la slide animada, pero bueno, no podemos hacerlo y lo vais a ir viendo directamente. Y hubo, por ejemplo, en una organización nos planteábamos con la empresa, oye, ¿sabemos si tener experiencia previa en una ONG es valioso para ser directivo? Bueno, podríamos presumir tener alguna idea, alguna hipótesis, algún estereotipo, incluso, pues bueno, pues vimos aquí en una experiencia específica en una empresa del sector seguros que el 87% de las empresas que han tenido experiencia previa en ONG tienen un puesto de mando a los 5 años de incorporarse en esa empresa. En otra organización nos planteamos, oye, ¿la experiencia previa de haber sido emprendedor influye en el rendimiento posterior? Bueno, pues a priori probablemente decimos que sí. Oye, si has sido emprendedor, seguro que te va a ir mejor en cualquier otra organización. Pues en una empresa del sector de la consultoría de IT, el 65% de esas personas que tenían una evaluación del rendimiento alta habían tenido experiencia previa en el emprendedor. Es un buen porcentaje, pero es bastante menor de lo que presuponíamos, sobre todo en un sector como es el de la consultoría de IT. Hubo otra organización donde, oye, haber vivido en varios países es un elemento predictivo para ser directivo. Hombre, te puede ayudar a temas de entender la diversidad, de trabajo en equipo, de colaboración, de toda la parte de interrelación con diferentes generaciones, etcétera. Bueno, pero para ser directivo en esta empresa del sector de ingeniería, el 72% de los directivos habían tenido sus primeras experiencias laborales en otros países diferentes del actual. Y por último, algo que parecía lógico, ¿no? Oye, pues la cercanía al centro de trabajo es un criterio de retención del talento. Pues bueno, a priori, sin tener más información ni más datos que luego fuimos obteniendo, entendíamos que sí. Pues bueno, vimos que realmente el 82% de las personas con alto rendimiento y mayor permanencia en esos supermercados viven a medio kilómetro de distancia del centro. Si os dais cuenta, al final, en ocasiones, la hipótesis que teníamos, el estereotipo se cumplía, por decirlo así, con lo cual estábamos completando información, y en otros casos nos sorprendía. Al final, todo esto lo que nos ayuda es
a tomar decisiones, pero siempre desde un primer momento, que es el planteamiento de preguntas, el concepto de preguntas poderosas. Es decir, es muy importante en todo este proceso de People Analytics empezar con una pregunta de qué es lo que queremos obtener y en función de eso cómo lo vamos a obtener. Si os dais cuenta, aquí no os estoy diciendo nada de cómo llevamos a cabo todo el análisis. No sé si, Diego, tienes la mano levantada, ¿quieres hacer una cosa? Perdona. ¿No? Parece que no. Vale. Entonces, más allá de que nos confirme o no, como en el caso del sector de alimentación, la idea que teníamos inicialmente, estos son casos específicos, casos concretos, con un nivel de exposición que os estoy haciendo aquí muy breve, de utilización del concepto de People Analytics. Porque todo esto al final consiste en avanzar en el concepto de la inteligencia de recursos humanos, es decir, evolucionar el rol de recursos humanos que se está llevando a cabo en muchas organizaciones, entendiendo que las principales misiones de cualquier actividad de recursos humanos es la atracción, el compromiso y el desarrollo de las personas, no el concepto de retención, sino el de compromiso mientras que esté en la organización, que tenga el mayor nivel de compromiso gracias a la organización, y a partir de ahí el rol de recursos humanos tiene que avanzar. ¿En qué sentido? Desde un sentido mucho más reactivo a uno más proactivo para influir con inteligencia de recursos humanos y con inteligencia de datos, con un perfil profesional donde sea predictor del rendimiento y tenga una visión o rol doble como científico social, tanto analítico como ejecutivo, y sobre todo entender a los empleados como prosumidores. No sé si este concepto lo habéis escuchado alguna vez. El concepto de prosumidor es el concepto de consumidor de información, de datos, pero también de productor de esas informaciones, de esos datos. Es decir, los empleados, los profesionales, son productores de datos, de información, pero también pueden ser consumidores de esa información. Con lo cual es ese concepto de los profesionales como prosumidores de esta información, de estos datos, ¿no? Todo esto, todo este avance en la inteligencia de recursos humanos al final es un proceso, en definitiva, de examinar grandes cantidades de datos para descubrir patrones, correlaciones, otras informaciones útiles y obtener una ventaja competitiva. Con lo cual es evolucionar de los análisis de datos normalmente informativos, datos pasados, datos históricos, de oye, cuántas horas de formación hemos tenido, cuántas bajas, cuántas altas, hacer o a llevar a cabo un análisis mucho más predictivo, facilitando sobre todo la toma de decisiones, porque lo que os he comentado antes de si desde el punto de vista de aquellos directivos que habían estado en ONG, habían estado en otros países, se quería fundamentalmente para llevar a cabo unas decisiones o tomar decisiones de una forma diferente a como se venían haciendo y que al final la contribución al negocio por medio de las personas sea mayor. ¿De acuerdo? Este es el foco. Aquí, ¿en qué me voy a centrar durante todo lo que voy a estar contando? En el concepto de People Analytics, pero sobre todo muy centrado en cómo a través de recursos humanos podemos utilizar esta parte de Analytics. No me voy a poner con vosotros y no me atrevería además en una organización como esta, donde seguro que muchos de vosotros sois ingenieros, a ponerme a hacer análisis de datos porque seguro que voy a salir muy mal parado. Estoy convencido de ello, con lo cual prefiero mostraros los ejemplos directamente sobre los resultados de lo que hemos estado trabajando, pero sí en cómo utilizar todas esas grandes cantidades de datos y todo lo que tenemos que tener en la cabeza cuando lo llevemos a cabo al servicio de este concepto de People Analytics para las organizaciones. Al final no es lo mismo medir en recursos humanos a través de métricas o a través de analytics. Es decir, normalmente las métricas nos dan un sistema muy estándar de medida. Lo que queremos con el concepto de analytics, basado en ese big data que decíamos antes, es aportar un análisis sistemático de datos o de estadísticas, ¿no? Donde nos conecte puntos de datos múltiples, nos provea de ideas, nos ayuda a dirigir la estrategia de la función de personas, del negocio, de un área de negocio, etcétera, donde queremos no solamente comprender el pasado o tener percepción del presente, sino también previsión del futuro, sabiendo que estos son patrones y a veces obtener un 65%, como veíamos antes, es un patrón fantástico para poder tomar decisiones. Muy difícil tener a veces patrones porcentualmente mucho mayores, ¿no? Y además hacerlo de una forma predictiva. Antes de mostraros el siguiente ejemplo, os lo voy a contar un poco para que veáis cómo lo llevamos a cabo. A ver, esto es una organización, esto ocurrió evidentemente no en este año pasado, sino antes, donde querían cambiarse de centro de trabajo. Y yo no sé en vuestras organizaciones, en vuestra experiencia, en vuestros países, etcétera, ¿no? Pero yo estoy acostumbrado que cuando una organización se cambia de oficinas, más allá de
de si hacen un concepto de oficinas abiertas, con menos despachos, paneles transparentes, etcétera. Pero hay uno de los temas fundamentales y es dónde se ubica cada departamento y dónde se ubica cada persona. Incluso si tenemos más de una planta en el edificio que vamos a ocupar, ¿en qué planta está cada uno? Esto es algo que, más allá de los diseños que nos hagan arquitectónicamente de las oficinas, siempre es objeto de discusión. Bueno, pues en esta organización nos plantearon, oye, ¿cómo podemos aprovechar este concepto de People Analytics, obtención de datos, para poder llevar a cabo una ubicación lo más eficaz, lo más eficiente posible de todas las personas y de todos los departamentos? ¿De acuerdo? No teníamos información, no teníamos datos, con lo cual no es un tema de que tuviéramos un proceso masivo, como os he dicho antes, que entendíamos el pasado, conocemos el presente, no había nada, tuvimos que empezar a crearlos, tuvimos que empezar a generarlos. Entonces, bueno, lo que nos hicimos fue plantearnos diferentes preguntas que estuvimos llevando a cabo durante un pequeño periodo de tiempo, pues a los profesionales de la organización. ¿Qué planteamos? Pues bueno, planteamos preguntas como, por ejemplo, oye, ¿con qué otros departamentos o qué otros departamentos eran los más importantes para llevar a cabo tu trabajo del día a día? Esto es un formato de encuesta, ¿no? Porque al final lo que queríamos era mejorar la comunicación y la agilidad más allá de dónde le gustaría estar a uno. Más allá de con qué departamentos eran los más importantes para tu trabajo, pues preguntábamos con qué frecuencia te comunicas con esos departamentos, porque puede ser muy importante para mí, pero lo mismo me comunico una vez a la semana o una vez al mes. Es crítico, es importante, pero es una vez, no hay tanta frecuencia, ¿no? Luego también preguntábamos dentro de ese cuestionario, con lo cual íbamos modulando, íbamos perfilando el patrón o los datos que queríamos obtener, en qué forma se comunicaban. Daros cuenta que al final esto es una forma de obtener información casi cualitativa. Lo que pasa es que luego cualquier información cualitativa desestructurada la puedes cuantificar. Y por último, les preguntábamos, siempre con unas escalas, pues cómo era de importante la proximidad física de esos departamentos para llevar a cabo tu trabajo. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque ahora hemos vivido una situación totalmente distinta, pero en ocasiones dices, oye, pues el que esté cerca y me les encuentre en la máquina del café para comentar un tema o me los encuentro en determinado sitio, en determinados momentos, pues bueno. Total, que descubrimos, fruto de ese análisis, que se podía haber hecho directamente, pues ubicando a los departamentos en cualquier sitio, que, bueno, incorporamos, como veis aquí, o identificamos diferentes canales, por teléfono, reuniones personales, email, contactos, etcétera, y cada uno de esos puntitos que veis aquí, ¿de acuerdo? Cada uno de estos puntitos que veis aquí, al final eran diferentes departamentos, pero nos encontramos con que había uno que era nuclear, por decirlo así, central, a través de este análisis de redes que hicimos entre todos los departamentos, que era el departamento de IT. A él, tanto por teléfono como por reuniones, como por email, por link, era prácticamente constante la utilización de todos los canales, además de la consideración de importante frecuencia e incluso proximidad física. En este caso da igual a qué se dedicara la empresa, a qué se dedicara el sector, pero si os dais cuenta, claramente era uno de los más importantes. ¿Qué se decidió en esta organización? Pues se decidió en esta organización que el área de IT estuviera dentro de las diferentes plantas del edificio, en aquella planta intermedia que estaba a una distancia más corta de todas las demás. Es decir, si eran 5 plantas, pues se ubicó en la planta tercera. Bueno, a partir de ahí se estructuró el resto de departamentos en función de, como veis, los niveles de frecuencia, de importancia, etcétera. Pero bueno, es un ejemplo más evolucionado que el anterior que os mostraba, pero para que veáis un poco cómo, para cosas tan sencillas como esta, dices, oye, ¿esto es algo que incida directamente al negocio? Hombre, no quizás a la generación de ingresos, pero sí a la generación de que sean procesos más eficientes de trabajo, con lo cual eso incide directamente, de forma directa, en quizás costes, en quizás gastos, en errores o en evitación de errores y en un impacto en un momento dado en clientes en cuanto a la resolución de situaciones que puedan tener, con lo cual al final se pudo establecer todo ese vínculo, ¿no? Como veis, esto es un ejemplo de People Analytics también totalmente válido. No sé si tengo algún tema pendiente en el chat, me parece que no. Dejadme un momentito que voy a mirarlo. No. Vale, perfecto. El chat, pero pueden ir dejando sus preguntas y la iré leyendo y le respondiendo. Muy bien, perfecto. Yo por si acaso lo miraba, muchas gracias. Entonces, al final,
hay una serie, vaya, se ha quedado un poquito pequeño aquí, perdonad. Hay una serie de reglas de oro siempre que llevamos a cabo cualquier tema de People Analytics, ¿no? Y el core aquí de People Analytics es la métrica, no son los números, no son los datos en sí mismos. Es decir, porque yo puedo tener un dato que, por ejemplo, la rotación de empleados es un 4,5%. Muy bien, es un dato. Puede ser alto, puede ser bajo, dependiendo del sector. Un 4,5% en determinados sectores es hasta bajo y en otros sectores es una barbaridad. ¿De acuerdo? Incluso hay organizaciones que conozco que un 4x5 no es ni alto ni bajo, sino que lo desearían tener, incluso preferirían tener ese 4,5%. Pero en cambio, si más allá de los datos nos vamos a que hay un 4% de subida anual en la rotación de nuevos empleados, aquí ya estamos utilizando más de una variable a la hora de la medición. No solamente estamos dando el dato, que es el 4% de subida, sino además se está produciendo en los nuevos empleados, donde probablemente tenemos un coste importante desde el punto de vista de la selección, del onboarding, etcétera. Pero así, si además vamos un poco más allá y lo que vemos es que un estilo de liderazgo inapropiado en la selección de los nuevos mandos se traduce en un incremento del 3% en la rotación no deseada, aquí sí que estamos haciendo ya algo clave para poder llevar a cabo un plan de acción y estamos utilizando más el concepto de analítica predictiva, porque estamos viendo que quizás la selección de nuevos mandos, pues por la historia que vienen, por la cultura, por la forma de hacerlo, por una formación quizás errónea, está haciendo que la rotación se esté llevando a cabo o se esté incrementando y se puede trabajar directamente sobre qué, no sobre la rotación, sino sobre el estilo de liderazgo. Con lo cual, al final el proceso de People Analytics, si os dais cuenta, se trata de preguntas, como os decía antes, de hacer preguntas apropiadas para poder identificar que al final es un estilo de liderazgo. Con lo cual, es una metodología de análisis lógico. ¿Para qué? Para construir, para entender qué es lo que hay detrás de ese 4,5% que decía antes. Nos sirve para entender el porqué de las cifras, el porqué de los datos y poder tomar decisiones. Y es muy importante aquí algo que seguro que tenéis todos muy metidos, y es que People Analytics requiere iteración. No llegamos a la primera a identificar que el estilo de liderazgo inapropiado era la clave aquí. Con lo cual necesitamos, bajo los modelos Agile, los conceptos Agile de trabajo, pues quizás ir lanzando hipótesis para ver si se corroboran y ver qué podemos hacer. Esto no es tenerlo todo, no es un concepto de PMO, de gestión de un proyecto, sino más agile en ese sentido, de requiere iteración y de ir probando a través de diferentes opciones qué es lo que se confirma, ¿no? En definitiva, es un viaje en sí mismo, no es un fin lo que queremos con cualquiera de estos aspectos. Y os voy a poner un ejemplo en ese sentido también bastante interesante, ¿no? Porque hay muchas formas de vincularlo, ¿no? Como, por ejemplo, pues si incorporamos las personas adecuadas en cada proceso, todo lo que tiene que ver con el employer branding, aquello que tenga que ver con la diversidad, ¿no? Se habla mucho ahora en muchas organizaciones de, oye, sí, es muy importante tener diversidad, pero tener diversidad no solamente hay que aceptarlo desde el punto de vista cultural, pero también en qué tipos de negocio, en qué áreas de negocio es donde se requiere más o menos diversidad, porque a veces, en función de los clientes, necesitas diferentes tipos de diversidad. Y todos estos datos vinculados a negocio, os lo voy a comentar también un poco con otro ejemplo real que llevamos a cabo en otra organización. Bueno, aquí teníamos, aunque veis un poco todo el proceso, pero iros fijando, si me permitís, por columnas, ¿vale? Vamos a irnos fijando primero en esta parte de acá, ¿vale? En la primera de ellas. Bueno, esto era una organización donde teníamos, es una red comercial, y tenía muy claras las peticiones la red comercial. Las peticiones de la red comercial para la contratación de personas, para cada una de las campañas, tenían que ser personas jóvenes, con contratos temporales y a tiempo parcial. Esas eran sus peticiones, inamovibles además, en las cuales en ninguno de los casos se querían mover por ahí. De ahí. Bueno, analizando la información que se tenía, bueno, pues vimos que la mayor parte de los contratos de trabajo eran entre 8 y 20 horas, que responde bastante a las peticiones. Nos encontramos también con un absentismo bastante elevado por parte de los profesionales y además de un absentismo elevado, pues un desempeño muy desigual, un performance muy distinto en función de las personas, ¿no? El nivel de compromiso era muy bajo. Claro, a priori podíamos pensar, hombre, son temporales, a tiempo parcial, son jóvenes, que lo mismo son trabajos de temporada, pues bueno. Pero quizás lo que más dolía al área comercial es lo que veis aquí abajo.
y es que el conocimiento del producto era muy bajo, ¿de acuerdo? Entonces empezamos a hacer un análisis. Y este análisis que empezamos a llevar a cabo, que es esta parte de aquí, que estoy marcando como People Analytics, bueno, pues analizando más allá de los datos, nos dimos cuenta que aquellos profesionales que estaban contratados con menos de 20 horas no conocían bien el producto. Ese escaso conocimiento del producto se centraba mucho en aquellos que tenían contratos de menos de 20 horas. Sabemos que los querían a tiempo parcial. Curiosamente, los contratados con 16 horas eran los que tenían el mejor desempeño, y el desempeño aquí consistía en venta. No es otro concepto que el de venta pura y dura, porque esto era una petición comercial para campañas concretas. Y vimos que la formación no era efectiva en cuanto al retorno de ventas, es decir, por más que se llevaba a cabo determinada formación, pues no por eso suponía que cuando se incorporaban profesionales en una campaña nueva vendían más. ¿De acuerdo? Con lo cual, las medidas que se llevaron a cabo, el plan de acción, os lo estoy presentando de forma un poquito más resumida, las medidas que se llevaron a cabo y en ese sentido también, pues los ratios que quisimos establecer para medir si realmente se tenían sentido o no, que es lo que os estoy marcando aquí, pues es, por una parte, vamos a transformar a 16 horas a los contratados por 8 horas, en fases, en momentos, no pudo ser de golpe, porque veíamos que esa parte de 16 horas tenía un impacto mayor desde el punto de vista de la productividad. Vamos a hacer que los propios managers sean los que formen a esas personas contratadas con 16 horas. Antes utilizaban otros sistemas de formación online, pero vamos a hacer que sean los propios managers los que los formen. Y lo más importante, que las buenas prácticas de aquellos que tenían buen desempeño estuviesen compartidas con los demás, en ocasiones incluso formados o informados por parte de ellos, y en un repositorio común. ¿Cómo quisimos medir todo esto en esta organización? Bueno, pues como veis aquí, a través del desempeño, que son ventas, a través del nivel de conocimiento de producto, y esto se podía medir de una forma fácil porque había cuestionarios y sistemas de calidad de medición de forma constante, en base a la reducción del absentismo, la productividad, y lo más importante, que quizás os pueda sorprender un poco, que es el último que veis ahí, el nivel de compromiso. Claro, el nivel de compromiso cuando estamos hablando que es tiempo parcial, personas jóvenes y temporales, sobre todo el primero y el tercero, pues oye, ¿cómo vas a medir el compromiso? Pues lo medíamos a través de las entrevistas de salida. ¿Por qué las entrevistas de salida? Porque vimos, dentro de esta organización, que si en la entrevista de salida, porque al final eran temporales y iban a salir todos después de la campaña, pero si en las entrevistas de salida había un buen feedback de la organización, un buen sentimiento de cómo habían tenido la experiencia profesional dentro de su espacio, de su tiempo vital en la organización, esto era muy interesante de cara al boca a oreja. El boca a oreja es lo que esas personas jóvenes, cuando volvían a su carrera universitaria, etcétera, comentaban a otros compañeros o compañeras: oye, he estado trabajando en este sitio, seguro que sacan más campañas, si vuelven a sacar una me apunto, te puedes apuntar porque es durante un tiempo, te sacas un dinero. Eso generó que el nivel de compromiso a través de esas entrevistas de salida se pudiera incidir en qué mejorar para que ese boca a oreja hiciera que cuando se viniera, las personas vinieran ya con una orientación no de atracción de marca, pero sí de, oye, es durante un tiempo, pero sabemos que si lo hacemos bien, aparte de que nos llamen, no nos va a robar tiempo para los estudios, pero además podemos generar un nivel de ventas, un desempeño y en ese sentido un reconocimiento económico interesante. Con lo cual, daros cuenta que en ocasiones a veces no es tan directo, ¿no? Son diferentes enfoques, como veis, y este es un ejemplo ya un poquito más amplio. Me gustaría, un minuto. Voy a parar un momentito, ¿de acuerdo? Pero me gustaría escucharos alguno. ¿Cómo vamos? ¿Voy bien? ¿Voy explicándome bien? La parte online es que el lenguaje no verbal a mí sí me lo veis, pero yo no os lo puedo ver a ninguno de vosotros ni de vosotras, pero ¿voy explicando bien? ¿Necesitáis algo, alguna duda, por favor? Oye, ya sabéis que yo puedo mirar los asistentes y empiezo a preguntar directamente, ¿eh? Todo correcto, va genial. Oye, gracias Carlos, gracias Jorge. William, todo bien, vale, perfecto. Podéis hablar con el micrófono. Yo no me voy por... No. Sí, perdonad, decidme. No, va perfecto. Eso no te quería decir.
Muchísimas gracias. Yo no os preocupéis que si me interrumpís incluso en un momento dado no pasa nada, ¿de acuerdo? Bueno, sigo avanzando. Voy a ir incorporando, como veis, según os voy contando un poquito de qué va todo esto, os cuento también algún ejemplo. Al final, dentro de todo esto, claro, al final utilizar la analítica dentro de recursos humanos, pues bueno, lo que tenemos que ver es pues para qué lo queremos. Y claro, cuanto lo queramos para un mayor valor para la organización, pues normalmente va a ser más complejo de hacer. Es decir, nos tenemos que hacer preguntas diferentes y vamos a estar en estados de evolución totalmente distinta, ¿vale? Que esto lo comentábamos al principio, ¿no? Pues oye, quizás no está suficientemente avanzado. Pues no lo está. Pero no solamente en España, ¿eh? Ya os digo que nosotros empezamos a hablar y trajimos este concepto en el 2014, tuvimos una importante acogida, pero el nivel de evolución está siendo todavía tranquilo, ¿vale? No está viendo quizás. Y evidentemente hay un modelo muy interesante donde hay diferentes estadios de cómo medir en recursos humanos lo que es People Analytics o la utilización de datos, ¿no? Hay cuatro estadios, casi todos los que trabajamos en esto nos movemos por este modelo de Bersing. Bersing es quizás una de las personas en este sentido más interesantes de seguir, Josh Bersing, americano. Y bueno, pues habla de 4 estadios donde al final recursos humanos utiliza los datos pues para bien una información más operativa, más avanzada, estratégica o predictiva, ¿no? Donde se están planteando, pues en un primer estadio medimos el desempeño, la formación, es decir, estamos midiendo básicamente, tenemos un diccionario de datos y estamos integrando, explorando los datos. En un nivel segundo estamos empezando a hacer planificación de plantilla, donde lo empezamos a integrar con la gestión del talento, es decir, estamos identificando a través de cuadros de mando cuál es el problema, dónde está, y ya esto nos ayuda a tomar decisiones, no solamente es información hacia atrás, ¿no? Por eso os he hecho esa diferenciación entre el hindsight, insight y foresight, ¿no? Un tercer estadio donde estamos en una analítica más estratégica, nos preguntamos por qué está pasando, identificamos tendencias, lo que queremos es la analítica del talento, de las personas, impulsada por el negocio. Y el cuarto estadio, pues es el de la analítica predictiva. Oye, ya no está solo en por qué está pasando. ¿Y qué es lo que podría pasar si hago otras cosas? ¿Cuáles son los riesgos si no lo hago incluso de esa forma? Estamos hablando de modelos predictivos. ¿Qué ocurre? Pues que el nivel de evolución pues es totalmente distinto. Mercer publicó en 2020, este año lo volverá a publicar, probablemente pues en función de sus tendencias, cuál era el porcentaje de desarrollo, ¿no? Bueno, no está nada mal en función de los diferentes estadios que os he comentado antes. Ha mejorado bastante, pero claro, esto es un estudio a nivel global y a nivel global me refiero pues que gran parte de los participantes aquí es del mundo anglosajón, fundamentalmente de Estados Unidos y UK. Donde hay un nivel de desarrollo más importante es en Estados Unidos. Yo creo que México en algunos temas, sobre todo por la influencia de algunas empresas americanas, también lo tiene. A nivel europeo, UK se ha quedado un poquito retrasada, pero hay un foco muy importante de conocimiento y desarrollo de People Analytics, curiosamente, que es en los Países Bajos, en Holanda. ¿Vale? Es un entorno también en algún otro país nórdico como Dinamarca, incluso Suecia, pero sobre todo en los Países Bajos, en Holanda, ha crecido muchísimo la aplicación. Os lo digo porque entendamos un poco el contexto de dónde vienen estos datos, ¿no? A nivel asiático, pues China está trabajándolo mucho, pero no suele participar en este tipo de estudios. Y la India tiene un nivel de desarrollo muy grande, pero fundamentalmente como mano de obra de data scientists. Hasta hace no mucho tiempo, grandes organizaciones a nivel mundial, tanto tecnológicas como consultoras, tenían sus centros de Big Data y de análisis de datos en Bangalore y en diferentes sitios de la India, ¿no? Entonces, es un nivel de analítica de datos, pero al servicio de lo que se llevaba a cabo en otros países, ¿no? Bueno, en cualquier caso, estos son los porcentajes más recientes publicados. En recursos humanos, al final, estamos trabajando en muchos temas. Trabajamos una serie de procesos más básicos, de soluciones de negocio, tenemos también sistemas de gestión. No entendáis que existe una correlación en que estos 5 que veis aquí son procesos básicos o estos son de negocio, ¿no? No están organizados de esa forma. Pero bueno, a mí me gusta hablar de las 20 áreas de actividad dentro de gestión de personas o de recursos humanos que vemos aquí. Esto al final lo que nos da a nosotros es la experiencia en el rol y bajo un primer planteamiento decir, oye, pues si tuviese que trabajar un proyecto, un proceso de People Analytics, sobre qué temas de los que habitualmente trabajamos en recursos humanos podríamos llevar a cabo. La práctica es que este enfoque está bien en cuanto a todas las posibles
áreas de experiencia en el rol, pero normalmente lo que se está desarrollando como áreas de actuación pues están muy vinculadas con temas de planificación, adquisición de personas, selección, talento, compromiso, el entorno de trabajo, el desarrollo de las personas, de los profesionales y todo lo que tiene que ver con productividad. Y eso, si lo bajamos un poquito más, ¿cuáles son posibles actividades habituales con diferentes niveles, pero habituales de proyectos de People Analytics? Pues cualquiera de los que veis aquí. ¿Vale? Desde el punto de vista de planificación, temas de planificación cuantitativa, de dimensionamiento, el 4 rights es lo que os decía antes de en el lugar correcto, la persona correcta, en el tiempo correcto, con las habilidades correctas, ¿no? Este es el 4 rights. Desde el punto de vista de adquisición se trabaja mucho en marca como empleador, muy vinculado con los conceptos de marketing analytics, pero también con temas de rotación durante el proceso de onboarding, ¿vale? Luego os voy a poner algún ejemplo vinculado con los temas de retención y rotación. A través también de qué canales, fuentes, sistemas pueden ser más importantes a la hora de la selección, son más eficaces, en función de qué, pues de cómo se correlaciona con el desempeño. Si hemos utilizado en un momento dado un canal, una fuente, un sistema de incorporación, oye, esto luego existe alguna correlación en que esas personas tienen mejor o peor desempeño. Todo esto, daros cuenta que es un enfoque de la gestión de personas totalmente distinta, es mucho más proactiva que no reactiva, ¿no? Bueno, en definitiva, veis ahí muchísimos de los diferentes posibilidades. Pero claro, todo esto al final, dentro de las estructuras habituales de recursos humanos, ¿esto cómo encaja? Porque seguro que conocéis muchas áreas de recursos humanos, de personas, de cultura. Y dices, oye, ¿y esto dónde encaja? Vale, bueno, pues People Analytics dentro de recursos humanos es claramente lo que podríamos denominar un área transversal, ¿de acuerdo? ¿Veis aquí su posicionamiento? Esperad, os voy a quitar este color que apenas se ve. Pero People Analytics como tal es un área que es transversal, ¿de acuerdo? Que la tenemos, es todo lo que tiene que ver con esa inteligencia del capital humano, que no es directamente un expertos, que no es directamente un HRBP, o como ahora se los llama esos líderes de talento estratégico, que no son las operaciones del día a día, sino que es fundamentalmente un área transversal con una visión end-to-end de lo que está llevando a cabo, con participación en proyectos multidisciplinares, porque si necesitamos resolver necesidades de negocio, no podemos hacer esto desde recursos humanos solo, necesitamos perfiles híbridos, perfiles mixtos de recursos humanos, científicos de datos, de negocio, de finanzas, que formen parte de ese proyecto multidisciplinar y que al final den esa eficiencia y flexibilidad. Con lo cual, es muy habitual en las organizaciones encontrarnos que las áreas de People Analytics no son áreas verticales tradicionales, sino que son áreas a veces staff de la dirección y totalmente transversales en la actuación porque necesitan de los dos y además incluso la forma de trabajar no es una forma de trabajar tradicional de algunos departamentos de recursos humanos, sino que utiliza mucho, como os decía, esa filosofía Agile y utiliza el modelo o la forma de trabajar que Gartner definió hace mucho tiempo como organización bimodal. Es decir, una parte de la organización de recursos humanos que requiere sacar o requiere llevar a cabo aquellas actividades, aquellas actuaciones específicas que dan seguridad, que son repetitivas, pero algo como People Analytics necesita probar, iterar, ser mucho más ágiles a la hora de poder hacerlo, ¿no? Y desde el punto de vista de los datos, o desde el punto de vista del tratamiento de los datos, hay dos enfoques principales en recursos humanos a la hora de trabajarlo. Disculpadme que veo que se han descolocado un poco, puede ser por el tipo de letra, algunas de las slides, ¿vale? Yo creo que lo podemos seguir viendo bien. Dos enfoques, el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Y aquí ya la persona que decía que estaba trabajando en temas de data science, seguro que le empiezan a sonar conceptos de estos, ¿no? Un aprendizaje supervisado es cuando tenemos información sobre las variables que queremos medir. Y un aprendizaje no supervisado, como os comentaba antes en el caso de la oficina, es cuando no lo tenemos. Lo que tenemos es que empezar a buscar información, hacer ese clustering, ese agrupamiento. Es una forma de trabajo que va de abajo arriba porque intentamos buscar información de las personas para ir, no son datos que ya tengamos. Y lo que hacemos es generar información para caracterizar similitudes. Es decir, no estamos haciendo una predicción de posibilidades. A día de hoy, son estos dos enfoques, yo os diría, casi que 50% en las organizaciones. ¿Por qué? Porque tener o disponer de la información de todas las variables que queremos medir para poder modelizar los datos y poder predecir posibilidades no es tan fácil, con lo cual en muchas ocasiones hay una mixtura, un mestizaje
a la hora de utilizar ambos para poder tener el mayor nivel de información posible. Y os lo voy a poner con un ejemplo. Antes os comentaba, en uno de los primeros ejemplos que os ponía al principio, de esa organización donde vimos que el vivir cerca del centro de trabajo, pues en un 84-85% suponía un rendimiento mayor y un nivel de retención mayor de las personas. Esto forma parte de un estudio mayor. Esto forma parte de un estudio en el cual una organización, una cadena de supermercados, nos pidió colaborar con ellos porque, bueno, pues os voy a contar tal como fue. El director de operaciones le comentó a la persona de recursos humanos, oye, vamos a abrir un nuevo centro, ¿de acuerdo? Un nuevo supermercado en otro sitio. Al final estos eran centros, supermercados que cada vez que abrían en determinada localidad, pues suponían una generación de empleo importante y era algo significativo para esa población, ¿no? Pero recuerdo las palabras que me dijo el profesional, el director, en este caso director de recursos humanos, me dijo, oye Mario, que es que el director de operaciones lo que me ha comentado es que quiere que lo haga igual que la otra vez, que lo haga igual que la otra apertura, porque ha salido genial, la gente está satisfecha, tienen un rendimiento fabuloso, están como un tiro en las ventas. Claro, se hizo el silencio después. Dices, ¿y cómo lo hemos hecho? ¿O cómo lo hicimos para que saliera así? Entonces, teníamos información. ¿Qué de información teníamos? Oye, había ventas muy buenas, mejores incluso a los 2 años de apertura que otros establecimientos. Los niveles de desempeño medio de los profesionales de ahí era superior al de otros. Los niveles de retención eran mayores. Eso lo teníamos. Es decir, ¿podíamos hacer un aprendizaje supervisado de ahí? Sí, pero quizás no podíamos explicar realmente la relación de ellas. Entonces lo que hicimos es irnos al otro enfoque, al del aprendizaje no supervisado. ¿Y qué hicimos? De una forma muy cualitativa, empezamos a identificar qué factores fueron o eran comunes por los nuevos empleados y qué era lo que hacía que tuvieran mejor desempeño. Y empezamos a buscar correlaciones en función de diferentes entrevistas, encuestas, grupos de trabajo, correlaciones entre el sistema de selección y desempeño, entre las metodologías de selección y el desempeño. Recordad que una de las claves es que tenían muy buen desempeño, ¿no? Ese performance era muy bueno. Entre las herramientas que se utilizaron en la selección y el desempeño, entre las fuentes, el método, los tipos de contratación, a ver si nos pasaba como en el caso de la empresa de las campañas, ¿no? Y bueno, nos encontramos algunos análisis o algunos datos de estos análisis interesantes, como por ejemplo que los mejores desempeños pues de personas eran personas que habían trabajado en otras empresas en similar departamento. Bien. Que la mayoría vivían cerca del lugar de trabajo, de ahí viene lo que os comentaba antes, que conocieron la oferta de empleo por otros trabajadores o por anuncios locales de la ciudad. ¿De acuerdo? Es decir, esto de determinadas campañas de contratación no funcionó aquí el boca a oreja y los anuncios directos, que los beneficios sociales fueron claves para el cambio de empleo. Es decir, la gente estaba trabajando y no se cambiaba únicamente porque estuviera cerca por un salario, sino por los beneficios sociales en el sentido amplio. Estos pueden ser desde un seguro de vida a pueden ser días libres o cualquier cosa, ¿no? Que las personas de mejor desempeño prefirieron la entrevista personal y en cambio no les gustaban las dinámicas grupales. Que la entrevista que preferían era la entrevista que estaba realizada directamente por los mandos de la empresa, no por una consultora. Esto nos tiramos piedras nosotros mismos, pero bueno, es lo que salía. Que los de mejor desempeño accedieron al puesto por las ferias de empleo y que la mayoría de las solicitudes de empleo se presentaron a última hora de la tarde. Claro, eran gente que estaban trabajando. Con lo cual, aquello de si quieres depositarlo en el sitio que se va a abrir, porque veíamos que el boca a oreja funcionaba, con lo cual los medios tecnológicos o digitales de búsqueda de empleo no funcionaban, teníamos que dar esa posibilidad. Bueno, pues con todo esto, lo que se lleva a cabo es un plan de acción donde el lema fundamental es, oye, ¿te gustaría para trabajar un lugar interesante con grandes beneficios en tu propia ciudad? Ese fue el eslogan. Ese fue el tema fundamental, donde a partir de ahí se acompañó con diferentes folletos, anuncios, etcétera, y se determinó un programa, un plan basado en 3 factores. Los factores que suponían para estos profesionales la atracción, cómo los podíamos atraer, y había temas pues, de localización, del plan de beneficios, la cercanía del mando, etcétera.
Nos pareció muy interesante también los de retención. Ya estaban aquí temas como planes de beneficios, vacaciones, como os decía antes, temas de seguridad y salud, pero muy interesante también, que a veces nos lo dejamos, cuáles eran los factores, en sentido contrario, obviamente, de salida, es decir, qué tenemos que hacer para atraerlos, retenerlos con todo esto y que no se nos vayan luego. Entonces, vimos que aquí eran importantes temas de promoción, crecimiento y desarrollo, los estilos de mando, es decir, con todos estos factores y todo este programa lo que se establecieron fueron acciones diferenciadas en función de destinatarios, porque estos factores nos dimos cuenta que influían de una forma muy diferente si eran personal operativo, todo lo que tiene que ver con los blue collar, si eran personal administrativo o si eran técnicos, con lo cual el programa diferenciaba en función del personal y con cada uno de los factores. Al cabo de un par de años, pues con esta directora que ya era amiga, pues estuvimos viendo, oye, ¿qué tal funcionó el plan de acción que pensamos en función de todos los datos con ese aprendizaje, como os decía antes, no supervisado? Pues oye, vieron que llevando a cabo este programa, pues habían incorporado un 20% las solicitudes de empleo, ¿de acuerdo? En esta apertura, que se había incrementado un 20% las aceptadas, es decir, no solamente nos llegaron más, sino que los que les llegaron eran mejores, y que se había aumentado un 35% los nuevos empleados con rendimiento alto, no en 2 años, sino en el año siguiente a su contratación. Con lo cual, como os podéis imaginar, el director de operaciones estaba encantado en cómo se había gestionado todo esto. Bueno, son ejemplos que quiero traeros un poco en ese sentido a colación para que veáis que al final estos proyectos que se están haciendo en recursos humanos, pues bueno, no es tanto como la pizarra que aquí aparece, sino que tienen una explicación. Me gustaría, viendo la hora en la que estamos, creo que vamos bien. Si hay cualquier cosa, por favor, de verdad, interrumpidme sin ningún problema. Estoy viendo los últimos chats y son los que me habéis comentado antes que todo bien, que todo perfecto, con lo cual seguimos para adelante si os parece. Pero me gustaría ahora, antes de meterme en otros ejemplos y en otros temas importantes, mencionar algunos aspectos importantes, ¿vale? Bueno, aquí se nos ha ido un poquito la foto, pero aquí es el tema estamos hablando al final de People Analytics, personas y datos. Hay aquí un tema interesante con todo lo que tiene que ver con la ética que decíamos antes, la normativa, y creo que en cualquiera de las organizaciones que nos planteemos esto, más allá de que tengamos un entorno normativo más o menos desarrollado, ¿de acuerdo? Pero considero que es muy importante tener claro que las personas están por encima de los datos. Cuando yo hago este tipo de sesiones en presencial, más que nada porque genera mucho debate, me gusta preguntar que cuántos de vosotros o de vosotras estaríais dispuestos a que un algoritmo decidiera vuestra próxima promoción o vuestro próximo salario en una empresa. Las opiniones son muy variopintas. Hay gente que dice, hombre, si está bien hecho el algoritmo, dices, bueno, pero es que siempre va a haber determinadas circunstancias que lo mismo no mida o tenga sesgos. En cualquier caso, creo que el approach, el enfoque que tenemos que dar en People Analytics, y esto lo hablo no solamente como profesional de recursos humanos, es el concepto de humanismo tecnológico. Es decir, las personas tienen que estar por encima de los datos porque es muy fácil caer en el peligro de la estereotipización. Y esto pasa habitualmente, ¿no? Además, hay aspectos normativos que hay que cumplir, pero más allá de los normativos hay aspectos éticos que tenemos que llevar a cabo en las organizaciones. En este sentido, pues no hay ningún principio, hay muchas iniciativas. Antes no recuerdo el nombre del compañero que lo dijo, pero si quieres le puedo pasar un poco el listado de todas las iniciativas éticas que he recopilado que existen a nivel global en temas de data scientist, pero no existe uno como tal, el típico juramento hipocrático como los médicos, ¿no? Pero también hay un tema muy importante cuando estamos hablando de datos de las personas y es todo lo que tiene que ver con las relaciones de confianza con las personas. Estamos hablando de People Analytics, de utilizarte datos con la suficiente confidencialidad, cumpliendo las leyes que existan en cada momento, pero tienen que generar la suficiente confianza por parte de los empleados. Además, aquí yo creo que, aunque sea en el ámbito más de aplicaciones en recursos humanos, las tendencias de la inteligencia artificial tenemos que tenerlos muy claras. Es decir, ya está, ya se puede llevar a cabo, se ha replicado la parte cognitiva humana. Hay retos que se están resolviendo a través de la inteligencia artificial sin ningún tipo de supervisión humana.
se toman decisiones en lugar de las personas a través de la inteligencia artificial, se simulan que son personas. Conoceréis el test de Turing, donde se ha llevado a cabo en cual, como muchos de nosotros en un momento dado no somos capaces de identificar en muchas ocasiones que no es una persona con la que estamos hablando, por ejemplo. Con lo cual es importante tener en cuenta esto y llevar a cabo un enfoque que a mí me gusta, que es la excelencia para llevar a cabo People Analytics en cualquier organización. Está tomado de dos autores muy interesantes también para si os gustan estos temas, que son Green y Ferrar, y habla de muchos de ellos. Y uno de los temas que habla es no solamente del punto de vista metodológico, de los grupos de interés, de las habilidades, sino de un poco relacionado con este aspecto que considero importante, que es todo lo que tiene que ver con la gobernanza, ¿vale? Tenemos que tener un entorno donde no solamente conseguir resultados de negocio, obviamente, donde tengamos unos datos cada vez más limpios, más rápidos, válidos, etcétera, y donde tengamos no solamente la tecnología propiedad, sino que tengamos un modelo de gobernanza. Y en ese sentido, y por terminar un poco esta pequeña parte antes de seguir avanzando, pues simplemente traeros a colación desde el punto de vista ético una serie de aspectos que considero que sí que son importantes que los tengamos presentes. Bueno, como os decía, quiero aquí en este caso, por terminar un poquito este pequeño comentario sobre los temas de ley, ética, etcétera, bueno, pues algunos aspectos que sí que me parecen interesantes, ¿no? Y es siempre que trabajéis con datos de personas, People Analytics en definitiva es eso, tenéis que tener en cuenta una serie de aspectos. Hay cuestiones legales. En Europa tenemos el RGPD, es la normativa más avanzada desde el punto de vista de protección de datos de las personas. No en todos los países son iguales, para operar en el entorno europeo son necesarios, pero más allá de las cuestiones legales, lo importante aquí es las organizaciones desde el punto de vista ético. Las cuestiones legales y éticas están entrelazadas, pero al final, en muchas ocasiones, la ley va por detrás de determinados estándares éticos y no existe un marco o código ético que se deba cumplir a la hora de generar cualquier tipo de análisis de datos. Es importante, y yo os recomiendo siempre que llevéis a cabo cualquier proceso basado en datos de las personas, de los trabajadores, de las trabajadoras que tenéis, tener en cuenta la privacidad, la seguridad y la ética en la utilización de los datos por diseño, desde el primer momento. Porque normalmente a medida que aumentamos el acceso a los datos, también aumenta el impacto y el riesgo que tenemos, ¿no? Es muy importante ser transparente. ¿Con quién? Con todas las partes interesadas. ¿Para qué lo queremos? ¿Qué vamos a llevar qué vamos a hacer con esto? Es cierto que lo que es correcto o incorrecto, si somos transparentes, podría ser que lo resolvemos, pero realmente lo correcto y lo incorrecto cambia de una forma muy rápida y además es muy idiosincrático en función del contexto y de las partes que estamos aquí, ¿de acuerdo? También os recomiendo en este sentido, más allá de aspectos normativos, si no tenéis aspectos normativos se puede elaborar un código ético, pero que los datos se utilicen para los fines recopilados y con permiso explícito por parte de las personas. Aquí, antes de tener el RGPD, en el entorno europeo podíamos llevar a cabo una identificación de las personas en una organización quienes tenían un riesgo de fuga y lo podíamos rankear. Y podríamos decir que cualquiera de los que estáis aquí en una base 5, pues teníais un 4,7, un 4,3 con nombres y apellidos de posibilidad de riesgo de fuga en las organizaciones. Eso a día de hoy no es posible. Podemos hallar el perfil, pero lo que no podemos es identificarlo directamente con las personas, porque ese tratamiento de los datos no está permitido. ¿Por qué digo esto? Pues porque normalmente nunca se pregunta o se dice que se van a utilizar los datos para eso. Con lo cual, esto al final puede abrir un melón, puede abrir unas posibilidades muy grandes, pero tenemos que utilizar algoritmos interpretables en ese sentido, que nos permitan influir en las decisiones que llevamos a cabo, pero que eso no suponga la algoritmización de recursos humanos. Por eso decía que las personas siempre tenemos que pensar que estar por encima de los datos. Las métricas tienen que estar estandarizadas, que nos permitan codificar el contexto, porque la línea ética, como os decía, se mueve muy rápidamente. Lo que consideramos ético ahora no es lo mismo que hace 2 años. Además, tenemos que estar muy atentos de los sesgos no deseados. Hay algunos artículos ahí publicados en el MIT, en la revista. Si estáis interesados, escribidme y os lo puedo mandar porque son muy interesantes, que te vienen a decir que al final los sesgos no son solamente de las personas que llevan a cabo esos programas,
sino también de los que el propio sistema, ese black box, que es como se llama ahora, genera a través del deep learning y el machine learning a la hora del análisis. Y que además si tenemos un sesgo, y es muy habitual el ejemplo de alguna organización, no voy a decir el nombre, de cómo dejaba o privaba de forma discriminatoria a determinadas personas de determinada etnia o raza porque no seguía los patrones habituales de los que tenían buen desempeño en la organización, claro, porque no se les había seleccionado previamente a los de esa raza y entonces no estaban dentro del patrón, con lo cual se les sacaba de los posibles candidatos. Al final, si tenemos sesgos, no podemos valorar si son más amables o más suaves, no, es un sesgo en cualquier caso. Con lo cual, este enfoque ético tiene que estar, igual que el enfoque de confianza, muy alineado con los valores organizacionales y es muy importante que los líderes y los mandos de la organización lo tengan. Perdonadme un poquito esta parte de casi discurso, ¿no?, que os he dado, pero es muy importante porque si no, la parte de la analítica de los datos podemos entrar en algunos problemas. Veíais antes otro de los ejemplos, cambiando un poquito lo que estamos diciendo, que es el embudo de selección, este funnel, ¿no? Esto fue en una organización, era una organización de consultoría de ingenieros, de ingeniería, donde pues consideraban que era una empresa bastante interesante para trabajar, tenía su marca como empleadora, pero se daban cuenta que al final les costaba mucho incorporar a determinados perfiles. No había tantos en el mercado, pero les costaba mucho. Entonces, lo que hicimos fue analizar este embudo o funnel de selección, ¿de acuerdo? Bueno, lo que veis ahí de cada una de las rayitas, ¿de acuerdo? Cada una de las líneas que veis aquí son personas. ¿De acuerdo? Todo esto son personas. Entonces, bueno, pues vemos que desde el proceso, desde que se lleva a cabo la inscripción, bueno, pues tenemos una serie de personas inscritas. A la criba telefónica, bueno, pues algunas ya se van cayendo, lo cual es normal. En los test individuales, durante la entrevista, la oferta y la contratación. Bueno, viendo esto, pues ya nos permitía ver, en función de este funnel, de este embudo, bueno, pues que al final sí contratábamos a unos cuantos, pero había habido muchísimos que se presentaban y que se quedaban por el camino. Claro, viéndolo esto aquí, sin ver lo que os estoy poniendo abajo, oye, pues ¿dónde se produce el mayor salto? Pues claro, el mayor salto se produce aquí. Aquí es donde tenemos muchos que han pasado la entrevista y que llegan a la fase de oferta, pero en cambio la contratación llegan pocos, ¿vale? Tenemos ahí un salto importante. Incluso por aquí tenemos algunos otros. Bueno, todo esto nos permitió analizarlo con los tiempos medios que se estaban empleando en cada uno de esos casos, ¿no? Y vimos que desde la petición de la oferta, que es previo a la inscripción, desde la petición hasta el lanzamiento de la oferta, pues pasaban 1,3 días. Bueno, pues desde que nos pide el área hasta que hacemos la publicación, pues 1,3 días es un periodo bastante razonable. Desde el lanzamiento hasta la entrevista pasaban 27 días. Claro, si no hay muchos perfiles, lo cual nos hace probablemente reflexionar de que son perfiles que igual que los hemos visto nosotros o los necesitamos, los pueden necesitar otras organizaciones, 27 días son muchos, ¿de acuerdo? Vimos que el tiempo medio de decisión de los candidatos eran 5 días. Dices, oye, pues es bastante, quizás no les estamos ofreciendo lo suficiente o quizás es que tengan otra serie de ofertas, ¿no? Pero nos pareció sobre todo muy relevante que el tiempo medio desde la entrevista hasta la oferta, esto de aquí, eran casi 14 días. Claro, si se nos inscriben muchos, o sea, tenemos una buena marca como empleador, en la criba caen algunos, pero seguimos teniendo muchos, pero resulta que luego, desde cuando ya los hemos visto, los que nos gustan, tardamos 2 semanas en hacerles la oferta, pues si son perfiles cotizados se van. Todo este análisis, con datos que ya se tenían, nos permitió tomar pues las mejores decisiones en ese sentido. En definitiva, para todo esto, como os decía, es importante que nos planteemos primero por qué o para qué queremos, ese arte de las preguntas poderosas. En un segundo lugar, cómo lo vamos a llevar a cabo. Y por último, qué queremos obtener. Os lo he desarrollado un poquito más aquí. Es decir, el propósito, el por qué o el para qué es identifiquemos las áreas claves de interés. En segundo lugar, determinemos los resultados críticos sobre los que queremos trabajar. Determinemos nuestro objetivo, luego nos metamos en el proceso, que es probar la hipótesis relacionándola con los resultados,
¿Para qué? Para intentar comprender las variables que intervienen. Reunimos los datos y hacer las estadísticas a través del método que sea relacionados con la hipótesis y luego ya veamos a qué conseguimos. Es decir, encontremos el equilibrio entre la estadística y el significado práctico, entre lo que nos dicen los datos y la inteligencia de recursos humanos. Conectemos los procesos actuales de recursos humanos con los resultados y tomemos decisiones. Lo podemos ver incluso un poco más claro, si queréis, desde el punto de vista de esto mismo, si lo vemos como los momentos de la verdad de estos procesos. Al final, esto es un equipo multidisciplinar. Para llevar a cabo cualquier proyecto de estas características, perdonadme, ya os vuelvo a poner esta slide, hay diferentes grupos de interés que tienen que intervenir. Intervienen recursos humanos, data scientists, los managers, los business partners, los directivos, todos tienen que ver y todos son importantes. Pero dentro de lo que sería un proceso de los momentos de la verdad, estos son los grandes procesos y los grandes intervinientes. Recursos humanos tienen que participar en la identificación de esa cuestión estratégica o de recursos humanos. ¿A través de qué? Bueno, pues de las métricas de recursos humanos, de las prácticas, del conocimiento del negocio, etcétera, ¿vale? Como lo podéis ver aquí. Hay una etapa 2, que es la de la búsqueda, por decirlo así, el diseño de esa búsqueda, donde ya aquí recursos humanos tiene que estar de la mano del data scientist. Oye, pues ¿cuáles son los métodos a través de las métricas que tenemos que queremos obtener información? Luego hay una parte pura y dura que tiene que ver, ahora mismo voy, Diana, a la pregunta que me haces, ¿vale? Hay una parte pura y dura que es científico de datos, el que tiene que cacharrear, analizar, trabajar los datos, hacer todos los análisis estadísticos, etcétera, ¿de acuerdo? Una vez que tenemos eso, volvemos a colaborar de forma compartida. ¿Para qué? Para hacer la interpretación de los datos y cómo hacer el storytelling de esto, la comunicación, porque no siempre se presenta los datos de la forma más amigable o visible. Y con todo esto, al final, lo que tenemos que llevar a cabo es el plan de acción. Es decir, desde el conocimiento ir hacia la acción. Y aquí intervendría directamente, de nuevo, recursos humanos. Es decir, al final, lo que estamos hablando es poner un equilibrio, un balance entre el rigor estadístico y la relevancia práctica que tiene para el negocio y para recursos humanos. En el sentido en que no nos sirve cualquier tipo de dato de análisis, sino que nos tenemos que plantear, esto es un poco más desarrollado lo que yo os decía antes, pues las preguntas correctas, que pueden ser de muchos tipos, pero hay momentos en los cuales hay que hacer un tratamiento puro y duro de los datos sin intervenir en otro tipo de cosas. Sí, Voy a lo Mario. que... Sí, perdona, dime. Mira, Víctor, nuevamente el primero que intervino. Sí. Rapidísimo. La parte del data science, yo he estado trabajando ya hace un tiempo con datos. Estuve prácticamente en una consultoría de recursos humanos. Yo estuve como analista financiero, pero te interrumpo por la razón de que lamentablemente las empresas o consultoras de recursos humanos no tienen datos estructurados. Realmente Totalmente tienen de acuerdo. 1, 2, 3 sistemas, tienen Exceles, prácticamente todo vive en algún lugar, existen datos que teóricamente son estructurados, pero cuando ves el dato es totalmente desestructurado. Entonces, y muchas veces el especialista de recursos humanos le tiene miedo al data science. Le tiene miedo porque Sí. va a recuperar mis datos, va a tener la capacidad de dar métricas y dar capacidad de decisión, cosa que yo no puedo hacer. Y entonces tenemos que jugar con los miedos de la Sí. gente de que te comparta los datos, la falta de estructura de los datos, y cuando das un resultado, asumen que el dato que estás dando estadísticamente es correcto, pero no lo entiendo. Por tanto, tu formación es superior a la mía, y como yo no lo entiendo, le tengo temor, y entonces tus datos son relevantes, pero como no me has transmitido qué me va a beneficiar, y aunque yo lo sepa, lo cuarto de ahí y ya no sigo. Entonces, eso es importante, al menos en América Latina se tiene esa experiencia, quizás en Europa está más estructurado, pero... No, estás dando la clave. Entonces, en ese sentido, realmente el People Analytics tiene mucho potencial, pero pues al final de cuentas, pues del área de RH, como es tu parte, pues cómo quitas esos miedos y cómo le das A ver, esa tenemos certidumbre una al data science, ¿no? situación Gracias. y es que, no, gracias a ti, por favor, tenemos una situación y es que no estamos acostumbrados a tener perfiles híbridos en recursos humanos. Normalmente perfiles de ingenieros, de analistas de datos, etcétera, nunca los hemos tenido y además es un área que no está acostumbrada a trabajar con los datos desde este punto de vista, sí a tener una recopilación pasada, histórica, pues que nos habla del pasado, ¿no?
Entonces, yo como he visto que esto ha funcionado en organizaciones y sirve esto como buenas prácticas, porque en Europa pasa exactamente igual, es incorporando en los equipos de recursos humanos perfiles hasta el punto de que el propio rol de People Analytics, HR Analytics como responsable, como manager, ha ido cambiando. Ahora mismo estamos en una situación sana en algunas organizaciones donde a veces tienes al frente a antiguos data scientists o a perfiles de ingeniería que están dentro de recursos humanos dirigiendo esta área. En otras ocasiones he visto que lo que se ha llevado a cabo como buena práctica es, oye, pues bien, si recursos humanos tiene estas situaciones un poco limitantes desde el punto de vista de la mentalidad, porque yo creo que van mucho por ahí, pero en cambio la organización lo que tiene es un área de Business Analytics. Es un área transversal a todas las organizaciones y los especialistas en analítica están en Business Analytics que dan soporte y que trabajan con todas las áreas. Esto que ocurre es así, el nivel de utilización de los datos de los Excel es lo más habitual. Yo he visto ahora un paso todavía tímido pero importante, seguro que lo conoces tú también, a través del Power BI. Power BI es este agregador que seguro que conocéis, muy interesante para People Analytics y también para visualización de los datos, que lee de diferentes fuentes. Y he visto un pequeño avance ahí porque es un poquito más que el Excel, bastante más que el Excel, y ayuda a hacerlo. Pero al final sí que es cierto que recursos humanos tiene esas limitaciones, pero a veces también ocurre que el data scientist, a la hora de entender las necesidades de recursos humanos, también estamos en la misma situación. Entonces, evidentemente los datos suelen ser muy desestructurados, por eso os he puesto estas clasificaciones de datos, pero no solamente desestructurados, sino en muchas ocasiones son cualitativos además, y los tienen de forma estática, cuando realmente lo que necesitamos es tenerlos de cualquier tipo y poder trabajarlos, porque al final necesitamos tener más. Entonces, estamos todavía en una etapa de evolución. Existe un gran interés. Yo creo que existe predisposición por muchos profesionales de recursos humanos a la hora de avanzar en esto, pero le tienen aversión al dato, o más que aversión al dato, aversión a lo desconocido que se puede hacer con todo esto, ¿eh? Es realmente así, y esto es un tema de tiempo. O sea, durante unos años yo vi que las organizaciones lo que ponían era, pues, recuerdo que las personas que estaban al frente de las áreas de responsabilidad de People Analytics eran gente o bien que venían del área de Comp and Ben, de compensación y beneficios, o de la gente de salarios, de nóminas. Y yo cuando preguntaba por qué, decían, bueno, pues porque están acostumbrados a los datos. Es un enfoque totalmente distinto, ¿no? Eso ha ido evolucionando, ¿vale? Ha ido evolucionando, metiendo más perfiles. Yo abogo cada vez más porque los perfiles de Data Scientist estén incluso dentro de los equipos de recursos humanos, no en un área de Business Intelligence, pero sí que es cierto que recursos humanos lo primero que tienen que hacer, o la organización lo que tiene que hacer, es darse cuenta que esos profesionales y quien está ahí tienen que trabajar de una forma diferente a las demás. Por eso os decía que le veo más acomodo como un área transversal al resto de las unidades, que da soporte a todas las unidades y no como un área más en vertical, pero coincide. Tu descripción y tu radiografía ha sido muy buena en el sentido en que realmente eso lo tenemos también en España y yo creo que en Europa. Me parece que había otra persona, perdonadme, que también tenía algún otro tema, ¿verdad? Sí, hay una pregunta de Diana Talavera, creo. ¿La tienes por ahí, Víctor? Sí, te la leo, de Diana Talavera. Sí, por favor. ¿Cómo aplican el análisis de People Analytics en lo referente a capacitación y formación? Porque muchas veces recursos humanos se enfocan en la formación general de los empleados, pero no en lo específico. Es un campo de trabajo, Diana, precioso. Es un campo de trabajo muy bonito que incide no solamente en la formación técnica, sino en la formación de habilidades y, lo más importante, en la formación de necesidades. Uno de los vínculos o de las experiencias que yo he tenido más bonitas aquí es el vincular esa formación de manera muy directa con las encuestas de satisfacción de los clientes. No sé, seguro que conoces, Diana, o cualquiera de vosotros conocéis el NPS, el Net Promoter Score. Sabéis que es una forma de poder medir el nivel no de satisfacción, sino de fidelización. Gracias, Diana. El nivel de fidelización de los clientes. Además, es muy exigente
Es muy exigente porque solamente te entiende, no quiere clientes satisfechos, quiere clientes fidelizados, que repitan, y solamente a partir del valor 8 es cuando le da una fiabilidad. Si vinculamos eso con los niveles o con los tipos de formación y cruzamos ambas analíticas, yo recuerdo una experiencia donde se pueden hacer cosas muy interesantes que no es el portfolio o el catálogo de acciones formativas tradicional de toda la vida, por decirlo así, ¿no? Y para eso, vincularlo con esa posibilidad. Recuerdo también alguna otra organización, mira, aquí estábamos identificando, por ejemplo, no solamente en un tema de formación, sino perfiles de éxito. Y aquí os traigo esto un poco en la idea de lo que tú planteabas, no solo de formación, como al final lo que tenemos que hacer es pensar fuera de la caja y con qué lo podemos relacionar. Aquí queríamos identificar en una organización los perfiles de éxito y lo vinculamos con todos estos datos que veis aquí. Con datos que tenían que ver de personas, de recursos humanos, de desempeño, etcétera, pero también con datos de negocio, con datos demográficos, con otros datos como por ejemplo los de calidad, lo de satisfacción de los clientes, con datos de negocio como por ejemplo los tiempos de vida del negocio, de cada uno de los productos, la productividad. Al final, lo que tenemos que intentar es plantearnos muchas más visiones a la hora de con qué relacionarlo, para que no sea simplemente el catálogo de formación que sacamos en función de una detección de necesidades. La detección de necesidades de formación, utilizándolo como proyecto de People Analytics, es quizás de los campos más importantes a desarrollar, porque lo que te permite es una optimización muchísimo mayor que no simplemente, pues oye, te damos un poco los cursos habituales. Y para eso, Diana, es importante tener o empezar haciendo, como os decía, el mapa analítico, esas preguntas, ¿no? Aquí os he puesto, este es otro ejemplo, aunque está vinculado con el engagement, y aquí lo que nos hicimos son diferentes preguntas para ver cómo se vinculaba el engagement, cómo se relacionaba, si existen los perfiles de las personas con más o con menos engagement, etcétera, si había puestos de trabajo que incidieran. Lo importante es plantearnos cualquier tipo de pregunta, como os decía antes en las etapas del proceso, empezar a probar, comprobar esas hipótesis. Si vemos que funciona, seguimos. Si no, volvemos para atrás y nos volvemos a replantear. Con lo cual, eso es un método de trabajo que no es habitual en recursos humanos, las cosas como son. Suele ser más de proyectos tradicionales, pero evidentemente es como por donde tenemos que avanzar para poder conseguir un poco toda esa información más allá de los datos. Y si quieres, como ejemplo, para quien hacía esa pregunta en un primer momento, hay una herramienta que seguro que conocéis también, que es el Mind Map. El Mind Map es una herramienta de trabajo para iniciar proyectos de People Analytics muy interesante, porque lo que te permite es establecer las relaciones causa-efecto de una forma mucho más holística, mucho más global y donde sabemos que al final hay un crisol de posibilidades, ¿no? Este es un pequeño ejemplo donde hicimos ese mind map en una organización vinculándolo con el talento. Entonces identificamos dentro del mind map 4 grandes apartados. Oye, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer para que una persona me elija? ¿Qué es lo que tenemos que llevar a cabo para que una persona aprenda y progrese en la organización? Y esto tiene que ver con la formación que tú estabas comentando antes también. ¿Qué tenemos que hacer para que se quede y recomiende a otras personas trabajar aquí? ¿Y qué tenemos que hacer para que se siente cómodo? Trabajar un modelo de mind map vinculado entre recursos humanos y científicos de datos puede ser muy interesante para encontrar al final las relaciones. Os muestro simplemente un pequeño avance porque este mind map al final no era un DIN A3 sino una pared completa, ¿no? Y lo que nos estamos ya pasando con el tiempo, dejadme un par de minutos. Al final, en ese modelo lo que empezamos es a vincular qué aspectos en cada uno de esos grandes apartados que os he comentado, de aprender y progresar, recomendar, que me elija, que se sientan cómodos, teníamos que tener en cuenta, y esto es una pequeña parte, porque al final vimos que algunos incluso se correlacionaban entre sí, ¿no? Entonces, este trabajo es un trabajo muy interesante para empezar a plantearnos las preguntas, para vincular las necesidades de análisis, para involucrar a los data scientists desde el primer momento en qué es lo que se necesita, pero también para poder ellos mismos participar y dar esos conocimientos o esa información que tienen a la gente de recursos humanos. Porque lo que sí que os puedo asegurar es que lo que no funciona es algo como esto. Este es el landscape de herramientas que en 2020 se está utilizando para temas de Big Data e inteligencia artificial. Si vamos con este mensaje a la gente de recursos humanos, os puedo asegurar que desconectamos.
¿de acuerdo? No funciona porque hay muchísimos, hay muchos temas y yo creo que aquí parte todo de conseguir un equilibrio. Fijaros que estoy hablando de People Analytics, de 2014 que empezamos a desarrollarlo aquí, de organizaciones. Aquí en España, por ejemplo, son muy punteras organizaciones como BBVA. Es una de las organizaciones, España, a nivel mundial, muy punteras en temas de People Analytics y de procesos. No sé si alguno estáis ahí trabajando, pero si queréis tener referencias es muy fácil. Os puedo presentar a quien queráis y están haciendo cosas muy buenas. Pero me voy, fijaros, a una cita que ya tiene unos cuantos siglos, pero que me viene muy bien, ¿vale? Decía Platón que una buena decisión está basada en el conocimiento y no solamente en los números. Es decir, cómo aplicamos el conocimiento a los números. Lo cual no significa que no necesitemos los números, pero tiene que estar basada en el conocimiento. Entonces, yo espero haberos aportado un poco de visión acerca de este concepto real de People Analytics, donde temas de formación, como nos decía Diana, temas de perfiles de éxitos, temas de rotación, temas de incorporación o de empleabilidad cada vez está siendo más, también de identificación de potencial de las personas y donde hay un campo muy, muy importante por llevar a cabo dentro de las organizaciones, lo cual no significa que sea un camino fácil, como decía antes el compañero, a la hora de hacer ver a nuestra gente de recursos humanos determinados temas, pero bueno, cada vez está habiendo más sensibilidad hacia todo esto. Me he pasado 5 minutos, 7 minutos, ¿verdad? Espero no haberos sido demasiado cargante con lo que os he contado. La documentación creo que ya la tenéis subida y en cualquier caso tenéis mis datos. Si queréis cualquier información, ya os la he ofrecido desde el punto de vista de algunos artículos, desde el punto de vista incluso ético por la persona que hablaba antes o cualquiera de los que queráis por cualquier cosa, a vuestra disposición y encantado además si nos conectamos en LinkedIn y compartimos intereses en común. Muchísimas gracias y no sé si alguna otra pregunta o algún otro tema queréis comentar, por favor. Muchísimas gracias, Diana, Jorge, Carlos. Bueno, no me da tiempo a leeros todos. Igual yo, una última preguntita, si tienes algún libro para recomendarnos para continuar con esto. Mira, hay libros, a ver, aquí hay enfoques bastante diferentes. Hay uno, a mí me gusta bastante, que se llama HR Analytics, además de un buen amigo, que se llama David Aguado. David Aguado es un profesor de universidad, de la Universidad Autónoma, es psicólogo, pero además de eso también es consultor, con lo cual yo creo que tener esos dos mundos nos ayuda mucho, ¿no? Es un buen amigo, he organizado y hemos hecho juntos mucha formación. Tiene un libro que se llama HR Analytics que me gusta porque además tiene un enfoque bastante práctico. Si lo veis, incluso vais a encontrar que algunas de las transparencias que yo he utilizado os van a sonar en el libro porque lo construimos juntos en su momento. Y puede ser un libro para empezar bastante interesante, enfocado en HR Analytics, que es como People Analytics. Es decir, no es un libro general sobre Analytics, general sobre recursos humanos, sino que tiene aplicaciones prácticas muy concretas. Esa sería una recomendación. Muchísimas gracias. Nada, por favor. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y insisto, encantado de, aunque sea online, haberos conocido. Buenas noches, buenos días, como decíamos al principio, y cualquier cosa ahí tenéis mis datos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Un abrazo para todos y para todas.